Chicos, ¿en algún momento se han preguntado cómo surge la armonía dentro del quirófano? ¿Cómo debe ser el comportamiento del quirófano? Seguro que se han preguntado cuáles son esos protocolos específicos, esas conductas específicas que se toman dentro del quirófano. Bueno, pues hoy lo que vamos a hablar es específicamente eso, que el manejo en quirófano y bioseguridad, con el doctor José García, que hizo cirugía general en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Entonces, sin más preámbulo, todo suyo, doctor. Sí, buenas noches. Espero respuesta a ver si me escucho bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Okay. Bien, gracias a AMSA Intec por la invitación y al Grupo de Interés de Estudio de Cirugía General por esta iniciativa y por invitarnos. De verdad, muy agradecido y nos encanta ser parte de la formación de los estudiantes de medicina y de los médicos en formación. Iniciando con el tema de manejo en el quirófano y bioseguridad, es un tema que, si bien es cierto, queda a un lado y se restringe muchas veces a lo que es las especialidades quirúrgicas per se, la enfermería en el quirófano y administrativo, no lo tocamos mucho a nivel de universidad. Entonces, por eso nos motivamos a introducir este tema para su formación. Entonces, el quirófano, inicialmente con la definición, deriva de la palabra mostrar, porque las primeras salas de operaciones estuvieron acondicionadas para que las intervenciones fueran presentadas a través de un cristal o sin él, por personas que no formaban parte del equipo quirúrgico. En el quirófano, la organización y el manejo del quirófano son fundamentales para las intervenciones quirúrgicas, se lleven a cabo con la adecuada protección para el paciente, el cirujano y su equipo. Aquí podemos ver cómo eran las salas quirúrgicas en tiempos de antaño, en donde habían asientos escalonados, donde se observaba o trataban de ver la mayoría de los procedimientos quirúrgicos, donde un equipo quirúrgico realizaba cualquier tipo de intervención, y este era el método de aprendizaje en esas épocas. Aquí podemos ver que ya el quirófano ha avanzado mucho. Ya aquí podemos ver que este es un quirófano inteligente, en lo cual consta de varias pantallas, una consola externa, la cual manipula todas estas pantallas y no necesariamente se necesita tanta persona dentro del quirófano, lo que nos ayuda a tener mayores resultados de asepsia y antisepsia y una mejor bioseguridad del paciente. Además, que nos ayuda también a la teleeducación y telemedicina, donde podemos observar con mejor calidez y nitidez los procedimientos quirúrgicos y aprender mejor de ellos. Antes solamente aprendía el cirujano y el primer ayudante. Actualmente podemos sacar y observar procedimientos quirúrgicos vía laparoscópico, vía robótico, desde una pantalla, desde un salón de clase. Este quirófano que le presento acá es el quirófano nombrado el más moderno del mundo. Está en el Hospital General de Barcelona. Tiene una tecnología de velocidad 5G, el cual consta de diferentes, como pueden ver, pantallas, donde los cirujanos pueden realizar los procedimientos con mayor nitidez. Los puntos a tener en cuenta de esta exponencia: el quirófano debe ser un lugar seguro para el paciente y un lugar de trabajo seguro para el personal. Debemos tener en cuenta las características físicas de un quirófano, la infraestructura y el personal, la correcta formación del personal. Y que también debe generar costo-beneficio y minimizar los potenciales litigios judiciales, dígase demandas y cosas así. Un punto importante que encontré cuando realizaba la exponencia es la diferencia entre quirófano y sala de operaciones. El quirófano en sí es la estructura administrativa, donde está la sala de operaciones, la preanestésica, recuperación y los sectores administrativos del servicio, y tanto farmacia como mantenimiento del quirófano.
La sala de operaciones es el ambiente de quirófano en donde se lleva a cabo las operaciones. Siguiendo introduciendo un poco con lo que es la bioseguridad, el objetivo de proteger la salud y la enfermedad de las personas, de los profesionales de la salud y pacientes, condición segura, barreras apropiadas y adoptar las precauciones universales. Los principios de bioseguridad son la universalidad, el uso de barreras y la medida de eliminación del material contaminado. Cuando empezamos a hablar de universalidad, prácticamente es que independientemente de la serología, la patología que tenga el paciente, debemos tratarlos todos iguales, tener los mismos protocolos de asepsia y antisepsia, manejarlos de la misma forma, indistintamente. Si sabemos que un paciente tiene cierto tipo de patología, debemos tratar de siempre tener las mismas medidas de precaución con todos los pacientes. En el caso actualmente, cuando entramos a pacientes con el término de la pandemia, hablando, a veces o muchas veces ya entramos pacientes sin saber si tienen la patología del COVID-19. Entonces, debemos, por ende, muchas veces tratar a los pacientes igual, independientemente sepamos o no su condición, su serología. El uso de barreras, esto es básico, todo el material o instrumento que necesitamos para evitar no poner en contacto con la sustancia y fluido de los pacientes y evitar contaminarnos y evitar nosotros contaminarlos a ellos también. Y tener una buena eliminación del material contaminado, saber cómo eliminar todas esas sustancias, gasas, objetos cortantes que se usan en quirófano, saber y usarlos de manera correcta para su eliminación posterior. Las normas del control de la infección del quirófano. El quirófano, como todos sabemos, se dividen en 3 áreas: la área negra, la área gris y la área blanca, la cual estaremos detallando. La zona negra es la de mayor contaminación, en la cual solamente van a estar las áreas de vestidores, los baños y las áreas administrativas del quirófano. La zona gris es la cual ya, digamos, los pasillos, el área de enfermería, el almacén de quirófano y donde están las entradas de las salas quirúrgicas per se. Ya aquí en esta área debemos estar en ropa estéril, con gorritos, boticas y cubrebocas. Y la zona blanca es la de mayor restricción, es el área estéril totalmente donde se realiza el procedimiento quirúrgico. Ya esto vamos a detallarlo más adelante, cómo uno debe estar en la zona blanca. La característica que deben tener los quirófanos en sí, estas son características generales que deben constituir un quirófano, ya sea diseño y construcción, que tenga un buen flujo de tráfico, que tenga un manejo adecuado del aire, la temperatura y la humedad, la iluminación y las instalaciones eléctricas. Esto es lo mismo. El diseño y construcción de un quirófano debe ser una planta ideal, cuadrada o triangular. Las paredes, no pueden haber esquinas en las paredes, deben ser como circulares, no puede haber unión de esquinas, porque esto prolifera a que se acumule polvo y sucio en las esquinas. Los materiales de quirófano, generalmente lo que el material del quirófano de las paredes generalmente debe ser de acero inoxidable barnizado, carión, que es un material que se usa mucho para los baños, y PVC, el material de PVC también, ese que es el ideal para los quirófanos. Debe constar de 2 entradas, debe tener un espacio suficiente, unas dimensiones de 6 por 6 metros, y habitaciones más pequeñas para procedimientos menores. Una altura al menos de 3 metros, debe constar con vestuario y salida de emergencia. El flujo de tráfico, eso se correlaciona también con las zonas de quirófano, la zona gris, blanca y negra. Entonces, todos sabemos que un alto flujo de tráfico es en donde está el área de vestuario, el área donde nos vestimos, preparamos todo. El área media es donde se introduce el paciente, se prepara para el lavado, para vestirlo, para el procedimiento y cosas así. Y el área ya de bajo tráfico debe ser la sala quirúrgica per se.
El manejo del aire debe tener una ventilación forzada, debe haber un recambio constante del aire y debe tener un flujo laminar. Y claro, debe tener una restricción del personal en quirófano. La ventilación, el flujo laminar no es más que por donde entra por una consola por arriba. Aquí vemos en la tercera imagen, donde entra por arriba, cubre todo lo que es la sala quirúrgica y tiene salida de escape. No debe ver, como hay en muchos centros de nuestro país, una consola única y no hay escape del aire. Entonces no hay una recirculación del aire y se queda estancado generalmente. La temperatura es muy importante. No sé si muchos se han vestido en procedimientos quirúrgicos, y la temperatura que debe tener un paciente cuando debe realizar su procedimiento quirúrgico es 27 grados Celsius. Pero cuando el cirujano se pone toda la indumentaria, resulta que suda mucho, tiene mucho calor, se siente incómodo y el cirujano también debe operar en las mejores condiciones posibles. Entonces se llegó a un consenso en la cual el paciente debe tener una temperatura, el quirófano debe mantener una temperatura de 20 a 25. Generalmente nosotros usamos 23 grados Celsius para los pacientes y mantener una humedad de 50 a 60% el quirófano. Los pacientes muchas veces uno lo ve, uno como tiene la indumentaria, siente a veces que no tienen frío, pero el paciente recuerden que va prácticamente sin ropa al quirófano y esto puede producir muchos daños metabólicos en el paciente. Es la única condición en la que el cirujano, el paciente, el quirófano debe estar en 27 grados Celsius como tal, es en las unidades de quemado, porque el paciente con pérdida de epitelio y un estrés metabólico tan grande como los pacientes quemados, debemos tratar de mantener la mejor homeostasis posible. La iluminación debe ser ajustable, con foco graduable, orientable, no deslumbrar ni reflejar los tejidos, porque eso a veces dificulta la visión del cirujano. Debe producir poco calor, el establecimiento debe mantener un equipo eléctrico con mantenimiento adecuado y el uso de frontoluz en caso de ser necesario. Aquí podemos ver la diferencia de cómo eran las luces anteriormente, la halógena, que era una luz de muy alto consumo, la cual producía muchos incendios y generaba mucho calor. En tanto, ahora se está usando más la luz LED, que miren, como ven aquí en comparación, tiene con solo 10 watts, genera prácticamente la misma cantidad de luz y no genera calor. Las instalaciones de quirófano deben tener las instalaciones básicas de un quirófano, tanto eléctricas como sanitarias y contra incendios. Entonces, introduciendo lo que es el manejo en el quirófano, cómo debemos comportarnos y el control de infecciones en el quirófano. Tenemos que tener un ingreso del personal del quirófano por el vestuario, siendo exclusivo para el personal. El ingreso del paciente se hará por un área especial y una camilla especial. La puerta de quirófano se mantendrá cerrada dure la cirugía. Ese entra y sale de quirófano no es lo correcto, no es lo que se vislumbra. Al terminar la cirugía, la ropa sucia y los residuos contaminados deben salir del quirófano en bolsas de acuerdo con las normas. La vestimenta quirúrgica debe tener estas características. Deben ser lavables y descartables. Debe tener camisolines, que es la ropa que uno se usa, lavables y descartables. Las copillas, lavables y descartables, son los gorritos quirúrgicos. Los barbijos son las mascarillas, lavables y descartables. Anteojos protectores, cubre zapatos, lavables y descartables. Hay cubre zapatos en los cuales en hospitales aquí generalmente son descartables, pero muchas veces cuando uno se dirige a un centro hospitalario en algún pueblo o algo así, generalmente hay lavables, que son hechos de tela, lo cual uno se lo pone como si fuera una bota. Los guantes descartables, no usar joyas, importante, y tener las uñas cortas. Esto es, si hay algo importante que quiero dejarle en esta conferencia es este slide, que dice, todas las formas de vestimenta quirúrgica sirven a un solo propósito. Constituyen una barrera entre las fuentes de contaminación y el paciente o el personal. Los estándares de la asepsia nunca deben ceder la comodidad individual o las tendencias de moda. Debemos tener cuidado cuando usamos
Está muy de moda ahora usar los gorritos lujosos, usar uñas bien bonitas, usar muchas prendas. Debemos tener cuidado que esto afecte a la esterilización del paciente. Las normas del manejo de la basura, como todos sabemos, hay diferentes zafacones en los cuales se deben botar los diferentes desechos. La bolsa negra son los residuos domiciliarios, la bolsa roja los residuos patológicos, cosas para agujas y objetos cortantes y material de vidrio. Generalmente ustedes saben que lo que es guante y cosas así va en un lado, y lo que son gasas y cosas que tienen mucho fluido de los pacientes van en otra bolsa. Y los objetos cortantes, por ende, van también en otra bolsa. Introduciendo lo que es el lavado. El lavado quirúrgico nos lo enseñan desde las primeras clases de semiología, en los cuales siempre nos introducimos el jabón, nos frotamos las manos, los dedos, y todo el mundo domina generalmente el lavado, y se agudizó esto más con el advenimiento de la pandemia, que influyeron mucho en enseñar cómo se lavan las manos. Este lavado no es tan riguroso como el quirúrgico, pero actualmente hay sustancias que han introducido casas farmacéuticas, las cuales el cirujano puede lavarse de esta forma, claro, extendiendo hacia el antebrazo con algunas sustancias, porque ellos hablan y sugieren que el cepillado enérgico lo que hace es que hace que las bacterias proliferen. Pero de todas formas, aquí yo le voy a enseñar cómo es el lavado quirúrgico. Primero hay que retirar todas las joyas que tengamos, relojes y eso, anillos. Iniciar con el lavado, enjuagarse las manos, ambas manos, ¿verdad? Aplicar el jabón antiséptico al cepillo. Entonces luego vamos a cepillar las uñas y el pulpejo de los dedos usando el cepillo estéril. Luego vamos a empezar con el jabón antiséptico a friccionar todos los dedos, todas las caras de los dedos. Luego pasamos a la palma de la mano y luego al dorso de la mano. Luego de ahí mismo, indistintamente, seguimos hacia la cara posterior del antebrazo y luego a la cara anterior hasta los codos. Se enjuaga la mano, la mano tiene que tener mucho cuidado cuando se va a enjuagarla, porque debe ser desde el inicio de la mano hasta el codo. Y si le queda residuo de jabón o de sustancia antiséptica, deben volver al inicio, desde el inicio de las manos hasta el codo. No pueden echar para atrás y volver a enjuagarse, sino volver desde el pulpejo de los dedos hasta el codo. Y se repite el paso del 6 al 10. Siempre tener en cuenta que no debemos tener las manos por arriba de la cabeza ni por debajo de la cintura. Mantener las manos siempre firmes ahí y no echarlas hacia los lados tampoco. Cogemos el paño para secarnos. El paño se divide, ustedes saben que generalmente el paño es un cuadrado, se divide en 4 cuadrantes, y con esos 4 cuadrantes nos vamos a secar las manos con un cuadrante, con una mano con un cuadrante, otra mano con otro cuadrante, un antebrazo con un cuadrante y el otro antebrazo con otro cuadrante. Entrando a lo que es la asepsia, la infección de herida quirúrgica es una de las principales complicaciones del paciente intervenido con cirugía y tiene grandes consecuencias clínicas y económicas. Las infecciones de herida quirúrgica suponen 20% de todas las infecciones hospitalarias. Se calcula que sobre el 5% de los pacientes quirúrgicos presentan una infección de herida quirúrgica. Aquí a veces yo me sorprendo y digo que el paciente dominicano lo cuida muchas veces Dios, porque hay condiciones a veces en las cuales uno dice, wow, ¿cómo nos infectan los pacientes? Y salen. Es decir, que muchas veces uno como cirujano, tener en cuenta ciertos detalles influye. Entonces, miren, yo hice una recopilación de trabajos en los que vi diferentes tips y recomendaciones sobre el procedimiento, la asepsia y antisepsia antes del procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, el retiro del cabello
en el paciente. Según diferentes estudios que aquí vemos, habla de no eliminar el pelo en zona quirúrgica a no ser que se interfiera con la intervención, no usar el modo de afeitado. Si nos ponemos a leer todo eso, todo indica que evitar la eliminación del vello. Y en dado caso que el paciente tenga un vello excesivo, porque a veces en la realidad es que es incómodo para el cirujano realizar un procedimiento quirúrgico con el paciente con vello, iniciar una incisión con vello y cerrar con vello, lo recomendable es o hacer depilación con la mano del paciente, el vello, ya el paciente, claro, anestesiado, no depilen a un paciente sin anestesia, o coger un tricotomo, que es como un abejón quirúrgico que hay, y pasarle el abejón. Ese abejón es generalmente descartable. No usar el afeitado quirúrgico como método de retirar cabello en los pacientes, porque hace que proliferen las bacterias que se encuentran habitualmente en la piel del paciente. Sobre el baño prequirúrgico, la mayoría coincidieron en el uso de, este es el baño prequirúrgico, ajá. Advierte que el paciente ducharse o bañarse con jabón antimicrobiano o no, con un producto antiséptico, al menos la noche antes del día de la intervención. Generalmente aquí habla sobre la recomendación del paciente realizarse un baño con clorhexidina el día anterior de la cirugía o antes de la cirugía. Nosotros como hábito personal con nuestros pacientes siempre les recomendamos el día antes que se bañen con clorhexidina y en la mañana temprano se laven el área quirúrgica con clorhexidina y nos ha funcionado bastante bien. La preparación cutánea del campo quirúrgico. Aquí sí es que habla del uso de clorhexidina más alcohol, no tanto del betadine o la povidona para el lavado del paciente prequirúrgico. Ya todos los estándares hace mucho tiempo ya hablan de que la clorhexidina más alcohol es el inicial, o sea, el gold standard para uno poder realizar un procedimiento quirúrgico. Todo eso se dice 2% clorhexidina, 70%, eso clorhexidina más alcohol. Las soluciones de lavado, aquí podemos ver, miren cómo vemos la yodopovidona, la clorhexidina, el yodopovidona más alcohol y la clorhexidina más alcohol. Miren aquí qué interesante. La yodopovidona libera el yodo libre que se une a las bacterias, mientras que la clorhexidina, una ruptura de la membrana celular ocasionando cambios citológicos y fisiológicos, produciendo la muerte de las bacterias. Por ende, uno pensaría que la clorhexidina tiene mayor efecto bactericida. La velocidad de acción es moderada en ambas. La actividad residual en la yodopovidona es mínima, mientras que en la clorhexidina es alta. Miren, la actividad contra los gram positivos y los gram negativos es similar. La efectividad del contacto disminuye la acción en presencia de sangre y no pierde efectividad en presencia de sangre. Aquí le damos un plus a la clorhexidina. Los efectos adversos causa dolor e irritación, la yodopovidona. Y la clorhexidina, irritación, daño corneal, neurotoxicidad y ototoxicidad. Bueno, para yo generar una neurotoxicidad o una ototoxicidad en un paciente, creo que debemos usar mucha clorhexidina en un paciente. Y no creo que usemos clorhexidina tampoco para el ojo, ¿verdad? Entonces, aquí en la fusión con el alcohol, miren que la clorhexidina es mucho más efectiva aún. Entonces, y el yodo, en verdad, la yodopovidona más alcohol no se usa, eso no existe en realidad. Incluso fíjense que aquí la actividad residual no está demostrada. Ambas, claro, con alcohol son potencialmente inflamables, hay que tener en cuenta eso. Y más cuando el alcohol no viene, la sustancia no viene ligada con clorhexidina. Hay sustancias que vienen preparadas para el lavado quirúrgico en la cual el porcentaje de alcohol es muy raro que provoque un proceso inflamatorio en el paciente, inflamable en el paciente. En los pacientes en los cuales aquí hay una cultura mucho de que usamos el lavado con clorhexidina y usamos el alcohol. A veces ese alcohol no es el alcohol utilizado generalmente, el alcohol al 70% que se necesita
en quirófano, si no es otro tipo de alcohol. Hay que tener ojo y cuidado con eso porque puede causar quemaduras en el paciente. La forma de vestirse debe ser un material que no produzca electricidad para evitar explosiones en el quirófano. Debe ser amplio para facilitar el movimiento. La tela debe ser de calicot, polipropilena, lino, lana, cabeza de indio, etcétera, siendo esta última la preferida por su economía y duración. Debe ser de fácil lavado, resistente al sol y a sustancias químicas, de preferencia de color azul y verde, ya que estos suprimen los deslumbramientos y el reflejo que producen las luces brillantes sobre la tela. Además de que cuando tú te ensucias de sangre con estas telas, tanto el azul, que es como un azul pardo, y la tela verde, se ve mayormente la sangre marcada en las telas. Por ende, es más fácil tú decir que está sucio de eso. La forma autóloga de vestirse, tomar por un lado único la bata al momento de que uno se va a vestir, llega al sitio quirúrgico, introducir las manos con cuidado sin todavía, como en el dibujo, él nunca saca las manos hasta que le presentan los guantes. Muchas veces nos ponemos la ropa y tenemos las manos fuera. Las manos salen justamente ya cuando, si tenemos ayuda, cuando el ayudante nos pasa el guante, que generalmente es el guante derecho que iniciamos, y nos colocamos el guante. Automáticamente ahí sacamos las manos. Esta es la técnica asistida, en la cual prácticamente no lo colocan totalmente y no lo amarran. Eso no hay perdedera. La bandeja, ¿cómo elaborar una bandeja? Todos sabemos el término de la bandeja de Mayo, es la bandeja quirúrgica donde se ponen todos los instrumentos quirúrgicos. Entonces, inicialmente ponemos una compresa, la cual nos ayuda para el sostén de algunas pinzas. ¿Qué es lo primero que empezamos en una cirugía? El corte, hacemos una incisión. Por ende, la primera pinza que se coloca es la pinza de corte. Se coloca de esa forma para evitar el ojal del bisturí esté libre ahí, para cuando alguien, el instrumentista o cualquiera ponga la mano ahí, no se corte con el bisturí. Las hemostáticas, después, las pinzas de exposición o tracción, esos son Alice, las hemostáticas son Kellys. ¿Y qué hacemos después? Vemos el portaaguja, que es lo último que se pone allá, porque es lo último que se hace, suturar. Los instrumentos de separación se usan, o de separación, perdón. Las pinzas de disección se colocan arriba también, porque son pinzas tanto de separación como de disección, que se van a usar más habitualmente durante todo el procedimiento quirúrgico. Entonces, por eso tenemos que tenerle en un lado especial. Y aquí, en resumen, vemos cómo tenemos todo. Los bisturís, las tijeras se colocan al lado de los bisturís, que no estaban en la otra exponencia, las pinzas hemostáticas de tracción y sutura. Posteriormente tenemos aquí si se va a usar recipiente de gasas y si se va a usar las pinzas, y eso son para la pinza de campo, los backhouse, la pinza cangrejo. Y esa fue la referencia que usamos. Recordar que la disciplina siempre vencerá la inteligencia, es un proverbio japonés. Ese es el logo de la escuela donde yo me egresé. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora puede ser el momento para que la hagan. Si no, está bien. Muchas gracias, doctor, por la charla bastante interesante e importante al momento de entrar y estar en el quirófano. Estamos a la orden. Es una charla prácticamente, una conferencia que sería más didáctica hacerla presencial, pero debido a las situaciones que vivimos, se dan como se puede. Exacto. Y nos las ingeniamos para eso.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor, de parte de todo el grupo de interés de cirugía de AMSA. Yo sé que hablo por todo cuando digo que la charla fue de mucho provecho. Y nada, esperemos poder vernos en otra ocasión, doctor, y pase buenas noches si ya nadie tiene ninguna pregunta. Gracias, estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor.